Vamos a empezar con nuestro chicharrón del día. El problema que vamos a enfrentar es el siguiente. En nuestro caso, digamos que este es el típico motor. Aquí hay un motor puesto dentro de la mecánica, pero es de estos mismos tipos. Este es el tipo de motor que se consigue en todos los carritos de juguetes y que es lo más barato también que se consigue acá. Eh, DC de 5 voltios. Bueno, en teoría de 5 voltios, porque realmente no dice. Y uno de los chicharrones que vamos a empezar a enfrentarnos cuando trabajamos con motores es precisamente saber si lo podemos conectar o no al Arduino. Y más en el caso de estos motores. Como ustedes pueden ver, este motor no tiene pues marcas, no tiene etiqueta, no tiene ningún tipo de referencia en ningún lado que permita deducir qué motor es o que permita buscar en internet la referencia del motor. Por ende no vamos a poder saber pues cuánta es la corriente del motor ni cuánto es el voltaje. Por eso es que digo, supongo que es de 5 voltios, porque muchas veces lo venden por de 5 voltios, pero en los carritos uno encuentra que muchas veces lo manejan con pila cuadrada de 9 voltios o a veces con dos pilas triple AA que son de 1.5, o sea 3 voltios más o menos. Entonces esto es lo primero que nos vamos a enfrentar, y es que no sabemos la corriente del motor para saber si lo podemos conectar al Arduino. Recordemos que cada pin del Arduino, dependiendo del modelo, da entre 20 y 40 miliamperios el pin del Arduino. Entonces, si esto consume más de esos 20 o 40 miliamperios, podría quemar el pin del Arduino si lo controlamos directamente desde el Arduino. Podemos conectarlo entonces también al positivo del Arduino por medio del transistor, como lo hicimos con los LEDs. Y recuerden que el positivo del Arduino, el 5 del Arduino, tiene aproximadamente 500 miliamperios. Entonces igual, también tocaría hacer el cálculo, tendríamos que saber, porque si lo conectamos y tiene más de 500 miliamperios es lo que consume, puede quemar el regulador del Arduino. Por otro lado, podemos usar el Bain, que recuerden que el pin Bain es el mismo que está puenteado con el adaptador. Entonces uno le puede entrar la corriente que entra por el adaptador es la misma corriente que está ahí. Entonces ya si uno usa un adaptador de 1 amperio, no sé, supongamos de 1 amperio a 9 voltios, ahí en el pin Bain tendríamos los 9 voltios y tendríamos 1 amperio. Entonces esas son como las opciones de corriente del Arduino. 20-40 miliamperios cada pin, o 500 miliamperios el regulador de 5 voltios, o el adaptador que ustedes le pongan y la capacidad que tenga el adaptador. Bueno, y ahora el chicharrón. El motor tiene un inconveniente o una característica más que un inconveniente, y eso va a pasar con todos los motores, y es que esto funciona exactamente igual que una bicicleta. Y es que la bicicleta, si ustedes recuerdan la bicicleta, lo más difícil siempre es arrancar. Para arrancar es el problema, y uno necesita hacerse pues más fuerza, digamos, o es el momento en el que más fuerza se necesita comparado con todos los demás momentos de la bicicleta, porque ya cuando uno coge impulso, pues ya puede uno ir tranquilo, ya pedalea tranquilo. Pero cuando uno se detiene, por eso es que es tan harto detenerse en la bicicleta, cuando uno se detiene, volver a arrancar, comienza a ser lo más difícil. El motor pasa exactamente lo mismo. Está quietico, necesitamos una fuerza que rompa la inercia, que comienza a moverse, y una vez se mueve, pues ya es más relajado. Entonces, para que un motor arranque, justo en el momento en que está quieto y va a arrancar, es el momento en que más corriente necesita, porque necesita más fuerza para arrancar. Entonces, eso es muy importante, porque muchas veces los problemas se dan es cuando el motor arranca. Uno ve que el motor arranca y apaga todo o se va todo, etcétera, etcétera. Entonces, el chicharrón aquí es cómo voy a saber cuánto va a consumir eso cuando arranca. Entonces, en la hoja de datos a veces dice la corriente nominal, de hecho. Pero aquí ni siquiera tenemos esto, o sea, tenemos el peor de los chicharrones. No sabemos ni siquiera nada, ni la corriente nominal que te consume el motor, ni el voltaje, ni siquiera sabemos este motor de qué voltaje es. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese chicharrón? Nos toca a punta de pura práctica, que nos da valores muy aproximados, pero con los que podemos comenzar a cacharrear, que es lo importante, saber si podemos o no conectar, e ir cacharreando, y de todas maneras tener ciertas precauciones que son las que van a ayudar a que si se quema algo, no se vaya a quemar el Arduino, sino que haya ciertos dispositivos de seguridad. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Ohm? La resistencia, esto tiene una resistencia interna, todo tiene una resistencia interna, y según la resistencia y el voltaje que yo le aplico, puedo calcular la corriente que está exigiendo en ese momento. Si le aplicamos poco voltaje al motor, por más de la resistencia interna que tenga, va a tener poca corriente, porque pues el voltaje y la corriente vendrían siendo directamente proporcionales. Si le comienzo a subir el voltaje, comienza a subir la corriente. Entonces esa sí, digamos que podría ser a través del voltaje, porque la resistencia no la puedo tocar porque es la interna del motor, o sea, yo no tengo que ver con la resistencia que tenga eso, la resistencia ya es la que fue por fabricación. Entonces lo que vamos a hacer es un divisor de voltaje para ir variando el voltaje, y en la medida que se va subiendo el voltaje, en algún punto el motor va a arrancar, y ese es el punto
donde podemos calcular la corriente. Comenzando siempre de 0 voltios para asegurar que no hay corriente y comenzar a subir el voltaje. Y subir el voltaje, en algún momento el motor va a arrancar. Con este lo vamos a ver que es más práctico porque tiene un dispositivo mecánico y pues tiene esta cosita acá que se va a mover y así lo vamos a ver físicamente. Listos, entonces el montaje que tengo aquí, ¿qué es? Aquí tengo el transistor que está conectado con una resistencia a la base. El transistor es exactamente lo que hemos usado para prender varios LEDs cuando se conectan en un pin del Arduino. Entonces recordemos cómo se conecta el transistor con una carga. Entonces tenemos nuestro transistor y tenemos que la pata del emisor, que aquí la vemos que es la pata que está más a la derecha, que es este cablecito negro, está conectada a tierra. Porque recuerden que lo que hace el transistor es un switch que comunica a tierra, en este caso que es un transistor NPN. Una pata va negativo. En la otra pata, la totalmente opuesta, que es el colector, en esa pata, fíjense que va el cablecito al motor, que es nuestra carga, nosotros lo teníamos simplemente al LED, y de la otra pata va un cablecito que es este azul que va a positivo. ¿Listo? Entonces aquí es donde se alimenta el motor, que ya miramos esta parte de acá, pero sería positivo el motor y la parte negativa del motor va a el transistor y el transistor es el que se encarga de puentear esa parte negativa con el verdadero negativo, que es este negrito. ¿Listo? Y la de control es esta resistencia. Esta resistencia está conectada a la base y este cablecito que tengo aquí rojo, que en este momento lo tengo conectado a positivo, pues este cablecito, si yo lo desconecto, pues desconecta el interruptor interno pues lo estamos usando como interruptor, no deja pasar corriente. Si lo conecto, deja pasar corriente. Entonces, tal cual lo que hicimos con el LED. Cuando le pongo energía a esta resistencia, le mando una energía pues a la base, realmente el transistor a través de la resistencia, le mando un poco de voltaje, él deja pasar voltaje entre las dos patas de los extremos y así me hace el interruptor para controlar algo que es de un voltaje más grande. ¿Listo? O bueno, de una corriente más grande en este caso, porque lo que hicimos siempre fue usar la corriente del Arduino, ¿no? Con los LEDs, que no haya necesidad como de más cosas. Ahora, el positivo del motor, miren que yo lo tengo conectado acá, no al positivo del Arduino ni al Bain, sino lo tengo conectado acá a un potenciómetro. Recuerden que el potenciómetro es un divisor de tensión, o sea, son resistencias en series, que si no han visto el video de los sensores de los sensores analógicos, pues échenle la mirada por las resistencias en serie. Estos son unas resistencias en serie tienen adentro, pues que es variable la serie de resistencias y por eso es un divisor de tensión. Y el divisor de tensión, como su nombre lo dice, divide la tensión. La tensión es el voltaje. Entonces, tengo un extremo del potenciómetro conectado a negativo, el otro extremo conectado a positivo, lo tengo en este caso en el Bain para usar la corriente de entrada. A positivo y a negativo, tengo esos dos extremos. Y la pata del medio va a ser la pata que va a ser variable del potenciómetro. Entonces esa pata me va a oscilar entre 0 voltios teóricamente y 5 voltios teóricamente. 0 voltios si lo alcanza ya lo mide, pero el 5 voltios queda un poquito más corto. La pata que yo tengo conectada a negativo, que es esta de la izquierda, yo tengo que asegurar que el potenciómetro esté todo a la izquierda. Todo a la izquierda, mira, ahí no estaba a la izquierda, ya, listo. Todo a la izquierda, que es la pata que está negativa. Si la pata negativa hubiera sido esta de acá, pues lo pongo todo a la derecha. ¿Eso para qué? Para asegurar que el potenciómetro, la salida del potenciómetro, que es este cablecito azul, arranque en 0 voltios. Porque recuerden que lo tengo que arrancar en 0 voltios para ir aumentándolo. Si lo arranco con el voltaje mayor, pues de una vez esto me va a pedir la corriente máxima que pueda. Y como no sé cuál es, puede que me lleve el Arduino. En este caso no me voy a llevar el Arduino porque tenemos el transistor, que recuerden que también opera como un pequeño dispositivo de seguridad. El transistor es de 600 miliamperios el 2222 que les pedí. Este es 3904, este es de 200 miliamperios, es más poquita la corriente. Eso es precisamente para un propósito de lo que vamos a hacer aquí en el montaje para ver qué pasa si no alcanza la corriente del transistor. Pero básicamente lo primero que se va a quemar es el transistor. O sea, si hay una corriente muy grande, esto se va a calentar y se va a quemar. Entonces es mejor ir empezando de cero para saber si eso se está calentando. Entonces ese es el montaje que tenemos acá. Un potenciómetro para hacer un divisor de tensión positivo, negativo, a los dos extremos del potenciómetro. La pata del medio va al positivo del motor. ¿Listo? Y por otro lado tenemos el transistor, que es donde está el negativo del motor. El negativo del motor va a una pata del transistor, la otra pata, un extremo, el otro extremo va a negativo. Y la pata del medio del transistor la tengo conectada derecho a 5 voltios, sencillamente para que siempre me esté funcionando. Porque aquí realmente no lo estoy usando para prender y apagar, que después lo haríamos con un pin del Arduino. Pero en este momento lo estoy usando así porque me interesa es que todo el tiempo esté funcionando. Sencillamente voy a mirar en qué corriente está funcionando. Entonces lo pongo a 5 voltios para no tener que programar un pin del Arduino y decirle que prenda y que apague, etcétera, sino simplemente todo el tiempo lo tengo prendido. Entonces por eso le puse este rojito, que fíjense que va este mismo rojito, que es el Bain, que son los 5 voltios, por lo que lo estoy alimentando por USB. ¿Listo? Y vamos a prender entonces esto. Lo tengo conectado no al computador, lo tengo conectado a un cubito de adaptador, que es a donde voy a conectar
este USB. También para evitar lo que les decía, que siempre es bueno, porque como la corriente del BIN la voy a tomar de acá, si la tomo del computador, pues corre el riesgo de quemar el puerto USB del computador. Igual aquí lo estamos haciendo desde 0 voltios, pero nunca falta que se equivoque y lo haya puesto el potenciómetro al contrario me refiero que la ruedita hacia el otro lado y esté en el máximo y que pueda haber un pico de amperaje, etcétera, etcétera. Entonces, pues por prevención, pues mejor un cubito, y si acaso el cubito es más difícil que se queme para empezar, se calienta primero y eso. Y por otro motivo, pues es mucho menos el daño si quemamos un adaptador, un cubito de los de USB, que si quemamos el puerto eso del computador, ¿no? Y recordemos que en los esquemas y todo se los dejo en unas imágenes en el Drive, y son imágenes traídas de Fritzing. Ahí les dejo el archivo de Fritzing por si alguno quiere también usar Fritzing para ello. Pero les dejo también el esquema y gráfico y todo para que no tengan problemas entendiendo de todas maneras esto. Yo sé que el video pues lo estoy tratando de filmar en calidad para que también puedan acercarlo o algo, verlo en pantalla completa y puedan ver dónde está conectados, pero sé que a veces es difícil verlo, entonces también ahí encontrarán el esquema en la descripción del video. Listos, entonces conectamos la energía. Si nos podemos dar cuenta, ya prendieron los bombillitos del Arduino, y recordemos que esa es la primera advertencia, pues, o la primera cosa que deberíamos vigilar en nuestro protocolo de seguridad. Recordemos que siempre que conectemos el Arduino tenemos que mirar que el LED del de Power, pues este depende de cómo esté programado, pero principalmente el de Power, el LED de ON, que el LED de ON encienda y que no baje un poco su intensidad. Recuerden que si uno lo conecta y no enciende, de inmediato desconéctelo porque es que algo está en corto. O si uno conecta algo y baja la intensidad del LED, es que está comiendo mucha corriente. Entonces también desconéctelo porque tanta corriente podría quemar algo del Arduino. ¿Listo? Entonces eso es lo primero, y acordémonos siempre estar pendientes de esos bombillitos, que en la medida en que yo conecte o desconecte algo o vaya moviendo el potenciómetro, el bombillito no se apague o no baje su intensidad. ¿Vale? Y listos, comenzamos. Entonces ahí estamos bien, no encendió el motor, perfecto, porque lo teníamos aquí bien a la derecha, significa, perdón, bien a la izquierda, significa que está en 0 voltios, o sea, 0 voltios es lo que le está llegando por el cablecito azul, entonces no tiene por qué prender. Y vamos a comenzar a hacer la prueba. Vamos a comenzar a subirle el voltaje. Voy a dejar este motor por acá. Este es uno igual, repito, simplemente que aquí tenemos visualmente cómo ver cómo se mueve. Entonces vamos a comenzar a ver esto y vamos a fijarnos en dos cosas. Una, tenemos que ir moviendo el potenciómetro pues lentamente. Al principio no va a haber mayor cambio, el potenciómetro siempre cambia más en los últimos valores, pero igual vamos a irlo moviendo lentamente hasta que el motor encienda, pero lentamente, o sea, no le damos de una hacia todo el total porque pues puede dar un pico de corriente, lentamente hasta que él encienda. En algún momento el motor se va a empezar a mover, pero paralelamente, ¿qué tenemos que estar vigilando? Este transistor tenemos que estarlo vigilando en la temperatura. Recuerden que aquí estoy haciendo de cuentas que no tenemos multímetro, ¿no? La prueba sin multímetro. O sea, si ustedes no tienen multímetro, lo van a empezar a hacer así. Y es que como este tiene un límite de corriente, lo vamos a usar como sensor. Es una manera ruda de usarlo como sensor porque realmente no es que sea un sensor. Pero sabemos que aguanta cierta corriente. Y si esa corriente comienza a ser alta, pues se va a calentar. Entonces lo vamos a usar como sensor. Entonces tenemos que estar dándole todo el voltaje que se pueda, o sea, irlo subiendo poco a poco hasta el voltaje que enciende, y estar pendientes de que esto no se vaya calentando. Si no enciende y se está calentando, significa que ya el motor está pidiendo más corriente que la que soporta el transistor. Recuerden que lo que yo les digo acá, mi transistor que tengo acá es el 3904, que es de 200 miliamperios. El que yo les pedí a ustedes es de 600. Entonces, probablemente se demore un poquito menos en calentar, pero lo hago con toda la intención de que también se vaya calentando y todo, para mostrarles acá cómo puede ser. Entonces, si se comienza a calentar, es que esto ya está pidiendo más de 200 miliamperios. ¿Listo? Entonces tendría que pues poner otro transistor y ya vamos a eso. Pero comencemos entonces. Vamos a subir el voltaje. Vamos a ir subiendo, 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 subiendo. Estoy revisando que esté bien puesto porque este potenciómetro se me suele salir de la protoboard. Vamos a ir subiendo, 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 subiendo. Y listo. Llegamos al tope. Y fíjense que el motor no arrancó. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la primera cosa, es, bueno, aquí realmente debería estar llegando 5 voltios, yo sé que no está llegando porque pues el potenciómetro no es perfecto, come algo, y el transistor también baja, creo que es en 0,7 el voltaje. Entonces realmente no es que llegue en 5,5, pero ya podemos saber que si no está funcionando aquí con el máximo, este motor lo mejor es no usarlo con 5 voltios, toca usarlo con más voltaje, porque el voltaje no alcanzó a llegar para que generara la corriente suficiente. Recuerde que el voltaje y corriente en este caso se vuelve directamente proporcional porque la resistencia es estable. Entonces no alcanzó a ser suficiente voltaje para que también hubiera suficiente corriente y arrancar el motor.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si nos sucede esto? Que aquí lo que digo, yo lo hice con toda la intención y además que si tienen cosas mecánicas, el motor le cuesta más arrancar. Y esa es la gracia, que tengan ya las cosas mecánicas que se necesiten para que el motor se le exija la corriente que tenga que exigir. Es como hacer la prueba de la bicicleta, arrancar la bicicleta, pues sin nada de peso y arrancar la bicicleta con una caja de Rappi llena de comida y ustedes con una maleta de 40 kilos encima. Entonces obviamente va a costar más trabajo arrancar la bicicleta con más peso. Entonces aquí es lo mismo, toca ponerle de una vez el peso para que le cueste trabajo al motor arrancar. Esto con la intención no simplemente de esforzar el motor, sino con la intención de saber qué es la energía que necesita el motor para mover lo que yo quiero que mueve. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí esta prueba? Si a ustedes ya les funcionó perfecto, pueden adelantar el video a la parte que está funcionando ya con más voltaje. Pero esto es sencillamente para ir atravesando todos los posibles problemas. Si no les funciona, significa más voltaje. ¿Más voltaje qué significa? No usen el USB, sino usen un adaptador. Entonces vamos a conectarle con un adaptador. Yo tengo un adaptador de 12 voltios, entonces le voy a conectar el adaptador de 12 voltios acá y lo uso del B-in. Recuerden que esto viene del B-in para usar los 12 voltios de acá. Puede ser un adaptador de 9 voltios, no habría problema. Tiene que ser de 6 voltios hacia arriba para que pueda regular, pero de 6 voltios creo que no hay, pero se consiguen de 9 voltios o eso. O bueno, hay unos variables. Pero aquí conectan su adaptador para que usemos la corriente ahí. Entonces voy a cambiar, ya no voy a usar este USB, sino voy a usar un adaptador. Listos, entonces fíjense que ya les cambié, le quité el USB y le puse aquí la cosita del adaptador. Entonces ya voy a trabajar con adaptador. Antes de conectar mi adaptador a la corriente, o sea, ya lo conecté acá pero no a la corriente, recuerden devolver el potenciómetro a 0 voltios, o sea, ese es el lado donde está conectado a la tierra. Devuelvo mi potenciómetro a esa posición, lo pongo así. Y ahí sí conecto mi adaptador. Y de nuevo, simplemente volver a hacer la prueba, comenzar a mover. Vamos mirando que no se caliente el transistor. Voy moviendo. Voy mirando que no se caliente el transistor. Sigo moviendo. Toco el transistor. No se está calentando. Sigo moviendo la varillita de mi voltaje. Ahí está. Ahí me volvió un poquito. Fíjense. Pero que el motor empieza a caminar. Sé que ahí está el punto. Ahí. Por aquí a ver si lo vuelvo. Ahí como que alcanza a caminar y eso. Miramos. Se calentó un poquito. Sí. Ahí se está calentando. Entonces significa que el motor en este momento, que yo lo devolví un poquito para darle como la exigencia que está tratando de arrancar pero no puede, se está calentando. ¿Listo? Pero fíjense que en algún punto nos prendió el motor. En ese punto que prendió el motor yo podría con el multímetro mirar el voltaje y así sé más o menos cuál podría ser un voltaje, porque esto, lo repito, es una prueba supremamente empírica, ¿no? Entonces no es que sepamos exactamente el voltaje nominal, pero sí sabemos una buena medida de cuál sería el voltaje mínimo que necesita ese motor para funcionar. Y el mínimo de todas maneras tiene algo de positivo, sobre todo si ustedes ya tienen la carga puesta, ¿no? Para saber si les funciona con la carga de todo. Y es que recuerden que menos voltaje, menos corriente. Entonces así también evitan quemar las cosas. El problema es que si no lo calculan con la mecánica que es, puede que algo evite que el motor se mueva y cuando evita que el motor se mueva, de inmediato comienza a chupar más corriente. Entonces tampoco es ideal trabajar con el mínimo, 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 pero vamos a mirar cuál es el que funciona y simplemente se le sube un poquito ese voltaje teniendo en cuenta toda la mecánica que está acá, ¿listo? Pero entonces como se me está calentando aquí mi transistor, que todavía se está calentando un poquito, sí, entonces voy a volver a bajar esto a cero para que ya no se caliente, ni me esté exigiendo corriente ni nada, ni eso, pero ya puedo suponer que este motor para arrancar, probablemente para funcionar, pero por lo menos para arrancar, me está calentando el transistor. El transistor es de 200 miliamperios, repito, el que yo tengo acá. Significa que este motor funciona a más de 200 miliamperios, muy probablemente. Por eso es que me está calentando el transistor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya con eso ya tengo una prueba y es que ya sé que funciona a más de 200 miliamperios. Voy a coger otro transistor. Yo tengo el 3904, ¿no? Entonces otro transistor igualito, 3904 acá. Y lo voy a poner en paralelo con este transistor. En paralelo es sencillamente ubicarlo en las mismas columnas, ¿no? Las mismas paticas en las mismas columnas. La misma columna no en el mismo hueco. Entonces lo voy a hacer acá. Y después ustedes verán ahí el resultado. Listo.
Listos. Entonces, miren ahí que ahí están los dos transistores ubicados de la misma manera y en las mismas paticas. ¿Esto qué hace? Pues dos transistores en paralelos, como están acá, se van a repartir la corriente. Entonces acá, esto también es teórico. Lo real realmente va a haber más corriente por uno que por otro porque los transistores no es que están perfectos, perfectos. Pero lo que digo, son aproximaciones para poderlo hacer así con cacharreo, empírico, sin necesidad de instrumentos como el multímetro ni nada. ¿Listo? Pero ahí en teoría tenemos ya el doble de la capacidad. En mi caso 400 miliamperios. En su caso será 600 si le ponen los dos, perdón, 1200, 1.2 amperios si le ponen los dos transistores 22-22. Este es menos es porque mi transistor tiene una referencia diferente, pero las patas son iguales y todos igual y físicamente se igualito. Ustedes lo verán que es igualito al que ustedes tienen. Listo, entonces volvemos a hacer nuestra prueba, volvamos a volver a darle hasta que en algún punto encienda el motor. Listo, fíjense que más o menos si voy a tocar y ya nos está calentando. Listo. Si ya no se está calentando, significa que no tengo que ponerle otro transistor más. Y eso significa que mi motor está funcionando bien a 400 miliamperios. ¿Listo? Esto no necesariamente es el pico. El pico puede estar un poco más alto. Porque pues como un pico muy corto no es que caliente de una al transistor y eso. Pero es una buena manera de aproximarse a cuál es más o menos el valor de consumo del transistor. Del motor. Entonces más o menos estamos alrededor de los 400 miliamperios. Entonces volvemos a darle y listo. Ahora lo voy a dejar funcionando. Y voy a mirar si se calienta estando funcionando. Que el motor se mueve porque tiene vida. Su golpeteo. Y miro si se está calentando. No. Aquí ya se calentó un poquito. No es nada relevante. Obviamente los componentes se pueden calentar un poquito, pero un poquito es que uno apenas siente un cambio de temperatura. Cuando un transistor se calienta realmente uno se puede quemar. O sea, uno pone el dedo y realmente se puede quemar. Bien. ¿Listos? Entonces allá tendríamos la prueba de nuestro transistor, de nuestro motor y sabemos más o menos a qué voltaje puede operar, sabemos cuántos transistores necesitamos o qué amperaje necesita el transistor y tenemos una aproximación de cómo trabajar con ese motor de una manera empírica sin necesidad de tener instrumentos, sin necesidad de tener nada adicional y ya sabemos más o menos cuánto es el voltaje. Aquí lo importante es que cuando yo tenga el multímetro, el potenciómetro en un punto y determino que ese es el voltaje, si quiero seguir trabajando con ese voltaje y no tengo instrumento de medición, nada, me toca trabajar con el potenciómetro. Y de ahí sacar el voltaje, de aquí sacaría el voltaje para el motor o para lo que yo vaya a necesitar, de acá. Si tengo multímetro, ya después de hacer esta prueba, sencillamente puedo comenzar a proceder a medir. Entonces aquí lo tengo para medición de voltaje. Entonces lo que voy a hacer es de nuevo, lo voy a arrancar. Recuerden que se me da un poquito. Listo. Y voy a medir el voltaje que está entrando ahí. ¿Listo? Entonces puedo medirlo aquí en caliente o puedo desconectar el motor y medirlo. Lo voy a medir aquí en caliente como por hacer la prueba. Listo. Y tenemos ahí 8, 7, 9, 8, 7, 9. Estamos diciendo más o menos 8 voltios. Parece estar acá. Quién sabe si puede ser un poco menos. De pronto se le puedo bajar un poquito acá y ahí ya no me arrancó. Es que lo que les digo es que se me está separando de la protobar. 10 voltios. 9. 8. Ahí ya no me arranco. Ahí ya. 8. Sí, más o menos 8, entre 8 y 9 voltios. De hecho sería bueno para una pila cuadrada ya. Ver una pila cuadrada de 9 voltios. Pero ahí ya podemos saber el voltaje. Entonces yo ya puedo pues escoger un adaptador de ese voltaje de 9 voltios y ponérselo. O hacer un divisor de tensión pero ya con resistencias fijas para que el valor siempre me quede fijo, no con un potenciómetro que lo pueda ajustar. Y de hecho ahí, midiendo también la resistencia al motor, puedo calcular hasta el amperaje máximo que podría consumir el motor. Que eso sería entonces lo ideal, ¿no?
Entonces aquí ya lo voy a apagar, voy a suponer que es de 9 voltios, como por hacer una medida. ¿Listo? Y para medir el máximo de corriente, realmente no la nominal, recuerda que el multímetro puede medir corriente, entonces puedo medir cuánta es la corriente que voy a consumir. Pero aquí lo que voy a hacer es medir cuánto es el máximo que puede generar de corriente, el máximo máximo. Entonces lo voy a pasar a medir los ohmios, voy a medir la resistencia y voy a medir cuánta es la resistencia interna de ese motor. Entonces lo pongo y me da 4.4 ohmios. Listo, 4.3, 4.4 ohmios. ¿Listo? Entonces tengo aquí mi calculadora. Recordemos, ley de Ohm. Si al voltaje le divido la resistencia, me da la intensidad. Entonces tenemos el voltaje que dijimos que es 9 voltios, dividido entre 4.4 ohmios. Eso me da que el pico máximo teórico, o sea, realmente no es que se llegue a eso, son 2 amperios. No, un poco más. 2.04. Pero son 2 amperios. Entonces, ¿cuál sería lo ideal para tener en cuenta ese pico máximo máximo? Que nuestro adaptador, este adaptador de corriente, tenga la posibilidad de entregar máximo 2 amperios. O bueno, más de 2 amperios, no máximo. Más de 2 amperios, 2 amperios o más, para saber que ese es el pico máximo. Repito, como le estamos cuadrando el voltaje y ese tipo de cosas, no es que realmente vaya a tener un pico tan grande, pero es el máximo teórico. Entonces si va a tener un pico, entonces ahí tenemos, y no es que todo el tiempo mucho menos vaya a consumir 2 amperios. El motor no va a consumir eso. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, como les dije, el motor puede medir intensidad, que la intensidad pico es difícil de medirla porque es un pico corto. Pero lo voy a cambiar aquí a medir mi multímetro, medir amperaje. Y recuerden que el amperaje se mide en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que conectar una patica al transistor, que era donde estaba, o sea, fíjense que desconecté el motor y el motor lo conecté a mi multímetro, y la otra pata al multímetro ahí donde estaba el motor. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Encender mi motor. Entonces voy a darle para encender mi motor. Ahí está. Encendió. Miren, 10. Y al principio dio como un 40 y pico. Fíjense que ahí se me notó más o menos el pico. 0.40 y pico, ¿no? Aquí está 0.10. ¿Qué quiere decir? Que mi corriente son 0.10 amperios, que son 100 miliamperios. Y el pico fue como de 47, más o menos en lo que se vio aquí. Repito que es que el pico es difícil de medirlo con un multímetro. Mire que si le bajo un poco el voltaje, baja un poco la corriente, ¿no? Ahí está, 0.7, le puedo bajar un poquito la corriente. Obviamente cambia la velocidad, pero la velocidad realmente no cambia por la corriente, la velocidad cambia por la tensión. La corriente es lo que define la fuerza del motor. La tensión define la velocidad. Lo que pasa es que en este momento pues lo estamos trabajando directamente proporcional. O sea, estamos variando la tensión y la corriente al tiempo. 0.9, 0.8. Y si le subimos un poquito, llega a 12, incluso llegó a 18. 0.18, ¿no? O sea, 180 miliamperios. O sea, está consumiendo entre 100 y 180 miliamperios. Fíjense que no son los 2 amperios que decía teóricamente. No van a ser esos 2 amperios. Es poquito. O sea, realmente, de hecho, uno solo lo podría controlar, pero siempre es bueno tener un margen de, y por eso es bueno hacer esta prueba, para saber que no se esté calentando mucho el transistor. Entonces aquí tengo un margen, teniendo en cuenta que me dio 120, fíjense que tengo 400 miliamperios, tengo un buen margen de. Pero al mismo tiempo, si es mucha la corriente, primero se van a quemar los transistores, que también es algo importante, antes que quemarse el adaptador. O el Arduino, en caso de que tengamos conectado con los 5 voltios del Arduino. Que recuerden que eso es digamos que un efecto secundario del transistor. No es que el transistor se use para eso, para que se queme, para eso es un fusible. Pero en este caso es una cosa bien interesante de efecto secundario, y es que nos sirve como emergencia por si hay mucha corriente. Esa corriente se va a ir al transistor, y el transistor en última se va a quemar y pues va a romper el circuito. Entonces no se va a quemar nada más sino el transistor. Entonces por eso también esta prueba es bien interesante, porque de todas maneras lo máximo que podemos llegar a quemar es un transistor pues que vale 1000 pesos. Entonces no es una pérdida significativa, ¿no?